Hay gente en Mendoza que está requete contra feliz, entre ellos yo, de que vuelva a Mendoza con su obra. Sí, mira, y de estos actorazos que recién hablaba Ani, a este otro actorazo que tenemos ya en contacto porque vuelve El Equilibrista a Mendoza. Y qué lindo tenerte, qué lindo charlar con vos. Mauricio Dayub, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mauri. Buen día. Hola, Coco. Hola, ¿cómo están? Un beso Bien. grande. Gracias. Gracias Gracias, Buenos por Mauri. esta días. introducción tan linda. Recuerdo, Gracias, Majo. por lejos, creo que el año pasado fue cuando hablamos con Mauricio, Sí, fue una de las notas más bonitas que sí. tuvimos acá en el programa por tu sinceridad, tu don de gente y sobre todo por enterarnos de tu propia boca por dónde va esta obra que me parece que tiene un mensaje espectacular, ¿no? El Equilibrista. Sí, yo simplemente cuando empecé a ensayar quise reencontrarme un poco con mi propia vida, aportarle un granito de arena al teatro argentino en cuanto a cuál era el tipo de teatro que más me gustaba. Ajá. Empecé a trabajar pensando en un espectáculo pequeño. Venía de hacer un éxito muy grande, la comedia más vista de la historia del teatro argentino, Toc Toc, llevaba 9 años y medio. Sí. Había hecho 2.753 funciones. Entonces, bueno, como todos los actores que tienen un gran éxito, intuía que lo que me tocaba era quedarme en la parada esperando el colectivo que pase algún otro proyecto interesante. Entonces, para no quedarme en la parada, porque desde que empecé en esto siempre fui autogestor, dije voy a hacer lo que más me gusta, lo que hice siempre, sentarme a escribir, a crear un espectáculo, a convocar a la gente más idónea para actuar y producir como había hecho otras veces, pero nunca pensando que iba a ser un éxito que prácticamente iba a cambiar mi vida, un éxito al que iba a llevar por Israel, por Madrid, por Uruguay, por Venezuela, por Estados Unidos, que iba a ser más de 800 funciones, que iba a tener 300.000 espectadores. Bueno, que me iban a dar los premios Oro de Buenos Aires, de Mar del Plata, todo lo que ha recibido y lo que ustedes ya saben que ha sido el recorrido del Equilibrista. Sí. Mauricio. Pero hay algo tal vez más lindo, ¿no? Sí. No, te No, quería ibas a decir que había algo más lindo, ¿no? Sí, termina la oración. No, algo más lindo que todo eso que es extraordinario y que los actores necesitamos. Y es lo que pasa en forma personal, lo que pasa en la interna, conmigo y con el público, con esa conexión que tenemos cuando termina, cuando la gente absolutamente conmocionada se queda en el hall a contarme también sus intimidades, porque de alguna manera yo a través del Equilibrista abro mi corazón y cuento las mías, ¿no? Las de mi mamá, las de mi abuela, de mi abuelo, de mis tíos, a los que les tuve que ir a pedir permiso a Paraná para poder hacerlo en su momento, porque sabía que era una historia que me pertenecía, porque yo la había descubierto en un viaje, pero que también les pertenecía a todos ellos. Y bueno, mis hermanos muy emocionados también me dieron la venia. Mis tíos aprobaron el proyecto, así que fue muy hermoso eso y es muy hermoso lo que pasa mano a mano con la gente. Mauricio, te quería preguntar, vos has dicho que todo parte de una frase que es de tu abuelo, que es que el mundo es de aquellos que se animan a perder el equilibrio. Y también me gustaría que contaras un poco lo gracioso, vamos a decirlo así, de este proceso en el cual tengo entendido que practicabas en tu casa hacer equilibrio, porque hay que decir que la obra se llama El Equilibrista por un montón de motivos, pero además literalmente haces equilibrio. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de practicar ser equilibrista? Mirá, esa frase da inicio al espectáculo. Y yo sentía que si en algún momento yo no lo intentaba frente al público, había algo que iba a faltar. Entonces, bueno, di con alguien experto en el tema, me llevaba a una plaza todas las semanas, ponía la cinta y por supuesto yo me subí, me caía, me subí, me caía. Estábamos a 2 meses de estrenar, yo tenía muchos ensayos, mucho trabajo y poco tiempo. Y él, bueno, en un momento me dijo, mirá, no vas a tener las horas de vuelo que hay que tener arriba de la cinta para poder hacerlo frente al público. Yo creo que vas a tener que desistir. Y yo, ¿y qué tengo que hacer para tener las horas de vuelo? Y tenés que poder subirte mucho más veces al día,
de lo que te estás subiendo. Te va a cambiar mucho la luz, porque la luz del teatro también va a jugar en contra y te va a hacer caer. Y yo en ese momento todavía hacía toc-toc y no podía dormir cuando volvía, porque los días que no podía ir a poner la cinta, digo, estoy perdiendo las horas de vuelo que me dice que tengo que tener. Y en una de esas madrugadas desesperado vi que en mi cuarto hay 2 columnas que pueden sostener la cinta. Y me desperté a la mañana y le dije a Paula, a partir de mañana la aspiradora pasa por abajo, todos tenemos que levantar el pie, la cinta va a estar tensa a toda hora y yo me voy a duchar y voy a subir la cinta. Me voy a despertar y voy a subir la cinta. Voy a volver de hacer la función y me voy a subir la cinta. Y hacía eso, volví a la madrugada después de 2 funciones de Toc Toc por el tema de la luz, y con la poca luz que entraba por la ventana yo me subía. Por supuesto que muchas veces me caí casi arriba de Paula y la desperté y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, estoy entrenando. Qué genial, Qué bueno. qué genial. Qué bueno. Vos sabés que Pero yo... claro, así adquirí la experiencia que necesitaba, las horas de vuelo, porque lo pude hacer a toda hora durante todo el día de esos últimos meses que me quedaban. Claro, bueno, a mí me toca una fibra íntima por el lado de mi abuelo. Yo tengo la imagen de él tocando el piano, entonces es algo que hablo y ya te lloro, por eso voy a salir de ahí. Pero lo que te pensaba es esto también, que nos toca a todos, fibras íntimas, te interpela, porque lo hablábamos de hecho con nuestros compañeros días atrás, esto de que no hemos valorado tal vez por inocencia aquellas épocas, las épocas de cuando éramos jóvenes, de cuando no trabajábamos, de cuando no teníamos responsabilidades tan grandes como tenemos hoy, que uno es inconsciente de eso. Y digo, simples hechos, cosas que vos decís, no sé, la llegada de los Reyes Magos, el Ratón Pérez, ciertas cosas que uno vive con mucha intensidad, ¿no? Pero bueno, que después uno se va volviendo grande, ¿no? Y la vida va pasando por otro lado, pero no dejamos de anhelar esos momentos tan preciados de la vida, ¿no? Es que cuando vamos al teatro y vemos lo que valen para nosotros esos momentos, salimos del teatro y decimos, yo no voy a ir detrás de lo que no es tan importante. Yo a partir de ahora tengo que ir detrás de lo que importa. Porque yo creo que también cambiaron las épocas. No solo cambió la edad que teníamos cuando éramos chicos, sino que ahora la época, el momento actual, desvaloriza mucho quiénes somos, desvaloriza mucho a la persona, desvaloriza mucho de dónde venimos. Importan cosas como el barrio en el que vivís, el trabajo que tenés, o el cargo o el puesto que tenés, la marca de ropa que usás. Empezaron a valer cosas que no son importantes. Y nosotros, sin querer, nos vamos detrás de esas cosas para aparentar que más o menos las tenemos, para ser aceptados. Y cuando nos sentamos tranquilos en el teatro y advertimos de verdad qué es lo que importa, nos emocionamos. Claro. Porque nos da pena nuestra propia vida. No podemos creer que nosotros valgamos tan poco para nosotros mismos. Yo creo que lo que hace el equilibrista es valorar la propia vida de todos nosotros. Una chica, mirá, no me lo olvido, ahora debe hacer un par de meses, a la salida de una función, me dijo, en tiempos de inteligencia artificial, usted nos humaniza. Y a mí me pareció casi absurdo que alguien tuviera que humanizar al ser humano. O sea, somos eso esencialmente. No tendría que hacer falta eso. Claro. Sin embargo, yo entendí lo que me dijo ella, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, con el mundo en que vivimos, con a dónde nos lleva la realidad. Nos lleva todo el tiempo a cumplir sueños posibles, que si los logramos, no nos cambian nada. Y nos dimos cuenta que estuvimos un montón de tiempo luchando para alcanzar cosas que no nos dan nada, porque se terminan enseguida. Nos duran el tiempo que nos dura abrir una caja y ver que tenemos un teléfono celular con más funciones que el anterior, y al poco tiempo nos acostumbramos y nos damos cuenta que tenerlo o no tenerlo no es esencial, no es fundamental. Bueno. Mauricio, junto con esto que estás diciendo, me pareció precioso esto de abrir cajas y encontrarse con nuestro pasado, con lo que vivieron, hicieron, escribieron, imaginaron, soñaron nuestros antecesores. Yo nunca conté esto, pero recuerdo haber abierto las puertitas de una mesita de luz en la casa de mis padres y haberme encontrado con las cartas que se pasaban, ¿no? Ver ese trazo, ver lo que se decían. Me imagino que por ahí va también esto de descubrirse uno en lo que otros vivieron.
Sí, yo y toda mi familia, por ejemplo, digo, para encontrar qué es lo tan importante que dejamos de lado hoy, ¿no? Creíamos que mi abuela tenía un carácter feo, un carácter, era indiferente al afecto, al cariño, nunca iba a los cumpleaños, a los bautismos, a los casamientos de la familia, siempre estaba con sus cosas. Cuando yo descubrí lo que le había pasado a sus 17 años, de haberse enamorado de alguien perdidamente, de haber quedado embarazada, y que esa persona, por la vergüenza que significó en el pueblo, se hubiera tenido que ir a tomar el primer barco que fuera para América, y prometiéndole que le iba a mandar cartas para cuando tuviera dinero mandarle el pasaje y que ella se fuera a vivir con él para formar una familia, y ella nunca haber recibido ninguna carta. Imagínate esas primeras semanas, esos primeros meses, el primer año sin recibir ninguna noticia. Pasaron 5 años hasta que un familiar fue y le preguntó por qué no le respondía las cartas que él le mandaba desde Argentina. Y ella se enteró ahí que la mamá y la hermana, por protegerla, porque no les gustaba a él como candidato, le escondían las cartas que recibía. Ay, qué tremendo. Ese golpe de desamor tremendo que ella tuvo en su juventud era la que nos hizo comprender a todos nosotros que por eso no se comprometía tanto en lo afectivo con sus hijos, con sus nietos, con los cumpleaños, con los eventos familiares. Hay algo esencial que uno puede aprender que es mucho mejor que vivir en una vida imaginada, pensada, ficticia, que no es la real, ¿no? Por eso es tan importante cuando uno abre esas cajas y encuentra esas cartas y sabe la verdad. A partir de ese día... Sí, perdón. No, termina. Que a partir de ese día mi abuela y yo éramos los únicos que hablábamos sabiendo la verdadera historia de ella, de mi abuelo, de mi mamá. Y cambia un montón cuando uno sabe la verdad. Claro. Sí, entiende un montón de cosas. Sí. Quería preguntarte brevemente tu opinión respecto de lo que está pasando a nivel en el país, que vos has declarado públicamente tu posición, pero quería que la expresaras acá respecto al posible cierre del Inca o de lo que se está hablando, lo que pasa con el Instituto Nacional del Teatro, bueno, la posición de los actores. ¿En dónde estás parado vos en ese sentido? Mira, yo estoy en un lugar muy reflexivo, porque advierto que llevamos 40 años de democracia y que venimos enfrentados desde ese momento, mejor que lo que pasaba antes, ¿no? Por supuesto, de que viniera la democracia. Pero estando en democracia, el enfrentamiento de uno contra otro nos ha llevado a tener cada vez más pobres, más dificultades, a tener una Argentina más injusta. Entonces, me gustaría hablar sin ser determinado de un lado o del otro, simplemente hablar por las cosas en las que todos deberíamos coincidir, que son mejores. Y por supuesto, como estamos en un nuevo momento, que se puedan mejorar lo que teníamos, pero no que tengamos que volver a hablar de la importancia que tienen las cosas que son importantes. Yo creo que es un momento esencial para que vuelva el sentido común, para que vuelva los límites, para que sepamos claramente la mayoría qué hace bien y qué hace mal cuando comemos algo, qué está bien y qué está mal cuando tenemos una actitud. Hemos llegado a un punto en el que pareciera que todo se transforma en cualquier cosa. Nada es claramente lo que es. En ese sentido yo me siento un poco tonto diciendo que el cine para cualquier país es algo importante, que la cultura, que las bibliotecas, Claro. que los talleres de pintura, de arte, son cosas en las que deberíamos coincidir todos, pero no coincidimos. No, pareciera que no coincidimos. Y no es que no coincidamos porque no nos damos cuenta lo importante que es, sino porque estamos enfrentados. Entonces, el enfrentamiento yo creo que lo que tenemos que entender todos que no nos está llevando a ningún lado. Quedó claro, Mauricio. Estamos ansiosos porque llegues. Vamos a recordar la fecha para que todos te vayan a ver. 4 de mayo, Teatro Mendoza con El Equilibrista. Me parece que en estos tiempos
conectar con lo real, con lo verdadero, con los que nos llena el alma, con el amor puro, ¿no? Con lo genuino es lo más importante, es lo que nos deja en tierra, ¿no? Nos hace pegar nuestros piecitos a la realidad. Invitaros vos a la gente, por favor. Bueno, yo espero divertirlos mucho con El Equilibrista porque tiene mucho humor, pero también llegarles al corazón. Y les propongo la misma estrategia con la que estrené el espectáculo. Si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero. Nadie lo hace, nadie lo hace. Nadie lo haría. Qué Nadie buen lo hace. trato, qué buen trato. Las localidades se consiguen por entrada web. Aclaro a la gente, por entradaweb.com.ar se consiguen las localidades para estar el 4 de mayo ocupando un lugar en el Teatro Mendoza y disfrutar, así Sí, con mayúsculas, sí. de Mauricio Dayoub y de su Sí. obra El Equilibrista. Mirá, si te quedas en el hall te van a llenar de besos. Claro, Eso. lo hace. O te van a Ya pagar me ha entrada de pasado, nuevo. ¿no? Ya te ha pasado. Y la última vez que estuve en Mendoza fue muy lindo porque en el hall, entre las 100 personas que esperaban, había una señora que había vivido frente a la casa de mi abuela No. en Paraná, No. que daba fe de que la historia era real. Ay, Mirá qué vos, qué lindo, lindo, qué lindo. qué lindo. Bueno. Mauricio, gracias por este rato y por supuesto que el 4 de Gracias a mayo ustedes. estaremos ahí en el Teatro Mendoza. Gracias. Un abrazo grande. A seguir haciendo equilibrio. Gracias. Gracias.